Bien, amigos y amigas que nos ven a través de Cambio de Michoacán, nuevamente un programa que pensamos que el tema es bastante interesante y vamos a hacer algunos comentarios acerca de los movimientos sociales que ha tenido nuestro país, sobre todo porque ha habido ya una serie de acciones que no terminamos de entender y que no tampoco terminamos de entender cuál es la conducta que los administradores, los políticos en México han estado llevando a cabo desde hace ya un buen número de años. Está con nosotros, como es costumbre ya, el politólogo Eduardo Nava. Muy buenos días. Y tenemos, aun cuando ya han estado con nosotros en otro tipo de programas, pues tenemos a jóvenes compañeros que están inmersos en un nuevo movimiento que ya ustedes lo conocen, pues es el movimiento 132, pero queremos darle realmente un análisis, queremos hacer un análisis realmente o un debate acerca finalmente de la aparición de ellos y comparado con los movimientos que se han hecho y que han hecho historia dentro del país. Así que pues comenzamos. Juan, muchas gracias por tu presencia, Alan Carrillo igualmente, Eduardo. Pues desde mi punto de vista las cosas en el país se han complicado muchísimo. Hemos hecho un recuento acerca de cuáles fueron los factores por los cuales se impulsó la independencia del país y cómo fueron dándose secuencias hasta finalmente cambiar este panorama, ¿no? Terminar con la dominación española y tener un país independiente. Todos los mexicanos sabemos qué ha pasado en esos ilustres años. Y viene una etapa después de esa bastante importante que me parece que es la Revolución de Reforma, ¿no? Aunque se le llama la época de la Reforma, pero indiscutiblemente que fue también una reforma que siguió a la reforma intelectual de Morelos y de los independentistas nacionales. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino a principios del siglo pasado, empiezan una situación de inconformidad con la dictadura de Porfirio Díaz, que nadie le hacía caso. Diciendo, no pasa nada en el país, ¿no? Como no pasaba nada en la época de la independencia y no pasa nada en el país. Y sí pasó y tuvimos la etapa de la Revolución Mexicana que se prolongó bastantes años, no solamente hasta la derrota de don Porfirio Díaz, sino inclusive se prolongó unos meses, bueno, otros años más, y un detalle de esta interesante, indiscutiblemente, fue la traición que realiza Victoriano Huerta a Madero en su escena trágica, en donde en la Ciudad de México se da una batalla en la Ciudadela. Hoy han pasado muchas cosas, estamos en una situación de enojo, de molestia, una gran mayoría de mexicanos, porque no sabemos hacer procesos electorales limpios. Año tras año o sexenio tras sexenio hay siempre una justificación para un atraco electoral. Lo tuvimos en el año de 1988, cuando se queman las boletas en la Cámara de Diputados para terminar con cualquier rastro de robo, de fraude. Viene en 1994 pues prácticamente una imposición, y bueno, es decir, llega también el magnicidio con don Aldo Colosio, y más adelante en el año 2000, en la penúltima elección, cuando ven que no, en la antepenúltima elección, cuando ven que finalmente el candidato del PRI, La Bastida, no funciona, la fuerza del poder se suma y desemboca en la candidatura de un elemento de Acción Nacional. Y hoy estamos en la misma historia, es decir, un proceso electoral totalmente discutido, que no hay una claridad realmente en la conducta de los personajes interesantes, de los personajes políticos, y hoy estamos otra vez
con el Vía Crucis, bueno, ¿qué va a pasar? Y finalmente con una aparición de un movimiento revolucionario, yo lo llamo así, que es el de los jóvenes, y que cada día cobra más importancia precisamente por la actualidad. Pues está abierto, ¿qué me puedes tú decir en este sentido? Bueno, lo interesante sería entonces que los compañeros que integran el movimiento Yo Soy 132 pues nos den su visión precisamente de cómo ubican este movimiento en un contexto histórico nacional, si hay antecedentes o no, y si ustedes se vinculan históricamente con alguna línea de la historia de México, con algún precedente al respecto. Bueno, pues en ese sentido me parece que la raíz histórica más inmediata del movimiento, me parece que hay varias, pero la más inmediata pues está en el 68. Nosotros hemos tenido dentro de las diferentes manifestaciones y al interior de las distintas asambleas integrantes o bueno personas que vivieron el movimiento del 68 y que pues de alguna manera con esa experiencia que ellos tuvieron en la que pues la represión por parte de el gobierno priista en ese entonces les dejó a ellos una experiencia y que son experiencias que ahora ellos nos comparten, que vienen a nutrirnos, que vienen a fortalecernos, que vienen también a prevenirnos para pues el futuro del movimiento, qué es lo que se pretende, cómo va a continuar la lucha. Y bueno, en ese sentido la raíz histórica más inmediata la encontraríamos en ese movimiento del 68 que pues estuvo conformado por estudiantes universitarios. Sí, recordamos también lo del 68 y la matanza que hicieron en esa ocasión, pero ¿qué con ustedes? Es decir, ¿van a entrar a un detalle de esa naturaleza? ¿Cómo ven? ¿Cuáles son básicamente las diferencias entre ese movimiento del 68 que fue esporádico también, fue producto de una tontería, como lo fue el asesinato de los Flores Magón, y de ahí se desencadena una guerra, ¿no? Es decir, ¿esperan ustedes tener sacrificios humanos ahí en ese sentido? ¿Qué onda con eso, no? Pues no, quizá una de las diferencias que nosotros marcaríamos en relación con otros movimientos es que estamos tratando de agotar todas las vías institucionales, las vías pacíficas para poder realizar un cambio en México. Y luego, pues en caso de que no nos diera para eso, o sea, pues hay algunas voces también un poquito más radicales a nivel nacional, en las que sí se estaría pensando en alguna especie de estallido social, que pues todavía, o sea, nosotros queremos a toda costa evitar esa situación, nos hemos mantenido dentro de la institucionalidad. Prueba de ello pues es que los logros que ha tenido el movimiento han sido por esta vía, o sea, cuando se televisó el segundo debate de candidatos a la presidencia, se obtuvo precisamente por esta vía de la presión social, sí, y por la vía institucional. Por ejemplo, el gobierno, yo supongo que el gobierno puede decir, bueno, vamos a dejarlos ahí, ¿qué quieren, no? Y finalmente hay ofrecimientos, es decir, hay la compra de las voluntades. ¿Qué con ustedes? Bueno, pues en ese sentido a mí me parece que es un poco más difícil. El gobierno y bueno, la clase en el poder se está enfrentando a un movimiento que uno de sus rasgos distintivos también es el hecho de que la compra de líderes no es tan viable, no les puede funcionar porque dentro de el movimiento hay rotatividad en cuanto al liderazgo. Entonces pues pueden comprar a un líder, pero pues de poco les sirve porque pues esa persona solamente va a desempeñar ese cargo durante un determinado tiempo, digamos un mes, aquí en algunas ocasiones y dependiendo del contexto específico a nivel estatal, pues quizá un poco más, pero digamos que no sirve de mucho comprar a un líder que pues solamente va a tener ese cargo por un tiempo muy, muy corto. Entonces en ese sentido pues también tenemos a un movimiento que pues trascendió la coyuntura electoral, que también era una de las cuestionamientos que se hacían,
y que finalmente está mostrando que con este aspecto de la rotatividad, de la inclusión, de la horizontalidad en la organización, pues es difícilmente corrompible o comprable. En esta etapa, Eduardo, no sé qué pienses tú, cuál sea tu opinión, pero la falta de trabajo, la falta de oportunidades para los jóvenes, para las nuevas generaciones, indiscutiblemente que despierta un enojo, un interés por una participación y por un cambio. Pero el gobierno puede gastar algunos millones, miles de millones de pesos fácilmente en decir, los elementos fundamentales del 132. A ver, pues y bueno, pues es muy bonito aparecer en las cámaras de televisión y aparecer en cine y en el teatro, ¿no? En el teatro político, desde luego. Y eso ¿lo han analizado ustedes? Sí, finalmente a nosotros nos permitiría marcar una diferencia entre el movimiento del 68 y bueno, algunos otros movimientos estudiantiles. Hubo elementos muy importantes del movimiento del 68 que terminan en el partido oficial. Ajá. Y terminan como subsecretarios de gobernación. Uno de ellos, no digo ya el nombre porque no tiene caso, pero era nuestro representante electoral en 1988 y de repente aparece como subsecretario de gobernación. Es una vergüenza, ¿no? Sí, pues digamos que precisamente para allá iba. Me parece que en el 68 una de las maneras que tuvo el poder de disolver el potencial revolucionario que tenía ese movimiento fue precisamente a través de la compra de los líderes, a través de su colocación en determinadas instituciones. Tengo entendido que más o menos por esa época se creó lo que actualmente es el Instituto de la Juventud, algo así. Entonces, pues digamos que se trató de institucionalizar al movimiento, de colocarlo colocar a los líderes en determinadas instituciones, colocarlos en puestos en el poder y de esa manera acallarlos. Nosotros como movimiento vemos que pues actualmente pues es un riesgo, pero o sea, no le vemos mayor posibilidad por esta cuestión. O sea, finalmente si yo como vocero de la Facultad de Filosofía actualmente me llegaran a ofrecer algún tipo de puesto y digamos en el peor de los casos aceptara, pues hay otros compañeros de filosofía que van a ocupar el puesto de voceros y el movimiento continúa, pues entonces realmente no le vemos grandes posibilidades por esa vía. O sea, sí se puede llegar a ofrecer algún tipo de, no sé, la creación de algún instituto que pudiera llegar a... la creación del Instituto 132 para el desarrollo de la obra. Exactamente. A ver, el gobierno es especial para muchas trapacerías. El movimiento de 1968, ya que ustedes lo refieren como un antecedente del movimiento actual ALAN, tenía un pliego petitorio, tenía una serie de puntos, que eran 6, y que fueron los que nuclearon finalmente al movimiento. Fueron los puntos que salieron de consenso de todas las asambleas estudiantiles en cada una de las escuelas y que postuló el entonces Consejo General de Huelga. ¿Cuáles serían los puntos que hoy más concretamente tendría el movimiento Yo Soy 132 y si estos son negociables con el Estado? Ahorita hablaríamos también un poco de la represión. Yo ahí podría aportar que, pues como estábamos platicando ahorita antes de comenzar, me considero nuevo dentro de lo que cabe, aunque de por sí el movimiento 132 es pues, menos que un bebé para otros movimientos, ¿no? Pero yo siento, tal vez hasta en lo personal, que me sumé al movimiento desde que se me hizo muy interesante algo que tal vez responda a esto que preguntas. Desde, me parece, la primera asamblea interuniversitaria, que significa que todos los voceros a nivel estatal y locales y por universidades del país, considerados como 132, se reunieron en el Estado de México. Se acordó en esas asambleas de las primeras nacionales que el movimiento no puede apostar a atarse a soluciones centralizadas o generalizadas para todo el país, porque es un error que, o
sea, no hay culpa en ese error, pero es un error que los gobiernos cometen. ¿A qué me refiero? Que si una decisión se toma de manera sí sensada entre todas las asambleas locales en una reunión nacional, no puede siempre corresponder a todo el país en buena medida. Pues si se toma una decisión centralizada desde una asamblea en el Estado de México, muchas veces a la par de un mes tal vez ya no sea una buena solución. Y desde esas reuniones, regreso a que fue de lo más interesante que se me hizo del movimiento, se decidió que cada asamblea no tiene que atender, o sea, que la dirección de la atención hacia los problemas no es de se propone un problema y todo lo resolvemos. No es, o sea, que no sienten ustedes temor de que haya defecciones, y si hubiera, no pasaría nada, ¿no? Sí, pues así como para finalizar, como no se trata, son como dos direcciones, no se trata de ver un problema en lo general y arreglarlo desde nosotros, sino que el empezar a resolver los problemas cada quien de su estado es como por lo que yo me mantengo todavía, o sea, de su estado y de su ciudad, y dentro de las asambleas de ciudades también de su colonia, o por así decirlo, ¿no? Y porque la gente de las asambleas del UNAM y del Politécnico y de la UAM y hasta así no van a ver los problemas que están pasando aquí con mi vecino y así, al igual que los gobiernos no se dan para cuenta el gobierno, de los problemas de nuestros vecinos. Ha sido un problema muy serio las normales en el país, las normales rurales, y bueno, eso ha provocado que el propio gobierno vaya cerrando la universidad, la escuela normal de Chihuahua, la de Hidalgo, las tradicionales, y han cerrado todas las escuelas normales prácticamente. Algunas, la de Ayotzinapa y la de aquí de Tirio, son las que permanecen, no sé cuál otra normal superior, la de Arteaga, están vigentes, y el gobierno las ve como un cáncer, ¿no? Y buscan cerrarlas. Y yo no sé quiénes sean los del 132, pero no están los de Tirio con ustedes. ¿Qué piensan de esa unión? ¿Qué onda pues con pues bueno, también a mí en este caso en específico me permite el hecho de que yo fui estudiante normalista, yo estudié en la normal urbana no eres de Morelia. Radicales. No, no soy de Tiripetío, pero me parece que en el caso de las normales, pues yo invitaría a los compañeros a la lucha, y es lo que he hecho en diferentes espacios, de diferentes maneras con mis excompañeros, porque veo que si bien es un problema que pues ha presentado a nivel nacional, los compañeros que entran a las normales por lo general tienen esta perspectiva de, bueno, o sea, voy a entrar a la normal porque tengo asegurado un trabajo a futuro, ¿no? Entonces, a diferencia de otras carreras en las que las vías para conseguir trabajo pues se tienen que abrir por medios propios, en las normales pues no se da este caso, y me parece que en las normales, y no debiera ser así, hay un cierto conformismo en ese sentido. O sea, lo importante para ellos es como entrar a la normal y de esa manera asegurar su plaza, la obtención de una plaza. Y me parece que todo el potencial crítico, el potencial que como estudiantes pudieran llegar a tener para cuestionar al propio sistema de gobierno, pues se desvanece en esa medida, en la medida en que solamente están buscando esta vía. Yo he insistido con ellos en el sentido de decirles, compañeros, pues únanse a la lucha, porque ahorita, y bueno, desde hace bastante tiempo, yo lo que veo es una campaña muy grande de desprestigio por parte del gobierno hacia el magisterio. O sea, pues hay algún tipo de marcha, hay algún tipo de meeting en el que se cierran las calles, en el que se obstruyen las vialidades, e inmediatamente la mayoría de la opinión en los medios es satanizar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de decir, ya otra vez los maestros van a hacer que lleguemos tarde a nuestros trabajos. O sea,
Me parece que ahí en ese caso habría que valorar y habría que acercarse para tener claro cuáles son los objetivos de su lucha en específico, ¿no? Para antes de juzgar, ver qué medidas son pertinentes o no, ese tipo de medidas que se toman como presión social. Porque la verdad, sobre todo en las capitales de los estados, no se diga en el Distrito Federal, que es la ciudad más grande de la República, hay una molestia atroz. Simplemente aquí acaban de cerrar el día de ayer la salida a Charo y causan un problema y un enojo absoluto de la ciudadanía hacia todo tipo de movimientos. Entonces, ahorita la gente está contenta con ustedes porque han guardado han tenido una conducta, han respetado. Pero el día de mañana, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar, no, con esta situación? Hay también, repetidamente, pues en las asambleas se mencionan varias cosas que, por ejemplo, que en nuestro caso radicalidad no significa agresiones ni ser reaccionarios de manera física. Ser reaccionarios solo dentro de este movimiento está como muy repetido dentro de las asambleas, que reaccionarios solo va a significar que tengamos la habilidad de reaccionar de la mejor manera. No significa que si te dan una cachetada tú das un puñetazo, sino que tengamos esa habilidad el día con día de lo que vaya pasando, reaccionarlo lo antes posible y de la mejor manera. Obviamente siempre consensado de las asambleas, no podemos agarrar individualidades y así. Y la otra de la radicalidad, que no significa las agresiones, también va mucho en cuanto a esto, que hay cosas que sí urgen solucionarse, que a todos nos están como haciendo lastre todos los días lastimando un poquito a otros sectores de la población, a todos los que están en crisis, a todos los que están maltratados por el sistema o cosas así, pero eso no nos da derecho a cerrarnos las puertas dentro de nuestras manifestaciones. De hecho, creo que las manifestaciones son más para generar más... Pero entonces también van a ser muy light, y entonces si pues están muy light, no hay problema. Sí, no, a ver, yo quiero tratar un poquito esto. El movimiento de 1968 tenía su pliego petitorio de 6 puntos y uno de ellos era el diálogo público con el Estado. El Estado, por su parte, sí intentó, hay que decirlo, establecer el diálogo, pero no lo quería público. En el caso de ustedes, ¿qué sería lo negociable? Porque lo que hoy aparece con más fuerza en el movimiento es sobre todo el cuestionamiento a los resultados preliminares que hasta hoy se han presentado del proceso electoral y el desconocimiento, por tanto, de Enrique Peña Nieto como triunfador. Pero tienen demandas que sean, eso me parece que no es negociable, pero tienen ustedes demandas que sí puedan ser negociables con el poder público o con los poderes públicos, dicen ustedes, a nivel incluso estatal o municipal. Bueno, sí, en ese sentido, pues mencionamos un poquito recupero lo que mencionaba mi compañero Alan. A nivel estatal, pues tenemos como una de las demandas, bueno, una de las que tuvimos y que ya se le dio respuesta fue el noticiero de Carmen Aristegui, que había salido supuestamente por una recomendación del IFE que nos dimos cuenta que no existía. Había salido del aire del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Entonces se hizo una petición en este sentido y se logró pues que se restituyera al aire. Entonces, bueno, a nivel local, pues estamos abrazando la... Van a tener que estar cerrando todas las radiodifusoras y las televisoras, ¿no? Porque la campaña es absolutamente favorable a los resultados electorales que obtuvo el PRI. A la desinformación. A la desinformación. Sí, ¿hasta dónde van a llegar? Porque seguro que la historia lo ha la historia lo ha demostrado, es decir, 88, 94, 2000, 2006, 2012, y los resultados no los van a desconocer, es decir, los resultados que ellos tienen ellos los tienen y no los van a desconocer. Y luego, entonces, no, el Peña Nieto no se va a ir.
Nosotros estamos apostando por una campaña de concientización de la gente, de toma de decisiones razonadas, de asunción de su ciudadanía, o sea, que asuman como ciudadanos para que conozcan sus derechos y los exijan. Y bueno, en ese sentido también estamos organizando campañas de brigadas que pues en próximos días estamos ya por definir de qué manera y en qué lugares se van a realizar. Van a ser a nivel estatal, pero bueno, también tenemos asamblea intermunicipal, se le llamó a los distintos movimientos de 132 Zamora, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan, Zacapu, que nos vamos a reunir precisamente para definir el tipo de acciones que se van a llevar a cabo. Lo que nosotros pretendemos ahorita en el corto plazo es llevar a cabo jornadas de brigadeo en las que se impartan... ¿Tiene confianza efectivamente de que destituyan a Peña Nieto, es decir, de que no lo reconozcan? Pues no sé. A ver qué hacer. O sea, aparte de que se mantiene, ¿no?, completa la fe, hay algunas pero cosas de las no que también no, donde la palabra ingenuidad cabe a mención, ¿no? O sea, el movimiento también está conformado por un montón de personas que a veces ni siquiera asisten a las manifestaciones. Si tomamos ese montoncito de personas que están trabajando por las vías legales, por intentar ya invalidar, que ahora es la palabra, ¿no? Invalidar los resultados de las elecciones, o sea, están poniendo su granote de arena porque luego se avientan unas Yo voy a esto, así. a lo mejor para que se centren, o decir, para que tengan la idea de lo que puede pasar. ¿Por qué hubo la Revolución Mexicana? ¿Cuándo se inició y por qué se inició? ¿Sí? Los Flores Magón, indiscutiblemente que tuvieron una presencia en los medios publicitarios, en su propio periódico Regeneración, y duro contra el sistema, y finalmente terminaron matándolo, y ese fue uno de los factores fundamentales bueno, pues lo terminaron matando, ¿no? Pues es decir, mataron a su familia, a las hermanas, allí en Puebla, eso fue el inicio, y él terminaron en la cárcel, y bueno, sí, y más adelante llega el ingenuo de Madero, una persona bonachona que no tenía nada que hacer en la revolución, es como, a lo mejor como ustedes, y de repente llega, es el presidente de la República, y lo traicionan, y viene otro movimiento, que no termina hasta prácticamente ya con la administración de Lázaro Cárdenas, porque los demás candidatos a la presidencia pues también murieron, ¿no? Ya hubo el control, ya no hubo ya fue una transición pacífica, pero con ustedes. Sí, ahí como que me dirigía más o menos hacia allá en esta idea de la ingenuidad. O sea, aunque esta lucha de escritorio, por así decirlo, y no en las calles, se sigue librando día con día y se lucha por la invalidez de las elecciones, se es muy consciente, y hay que serlo, de que no significaría un triunfo el hecho de que Enrique Peña Nieto, como pieza de un juego de ajedrez, estuviera fuera del tablero, porque el sistema nombraría otra pieza que solo vendría a suplir a esa anterior. O sea, el problema es estructural. Es estructural, viene de intereses más grandes, aunque esta pequeña pelea que tal vez en algún momento de la génesis del movimiento 132 se abanderó como anti Peña Nieto, cosa que ya se está trascendiendo, gracias a todos, ¿no? A que se descentralizaron las soluciones, o sea, a nivel nacional ya se está olvidando eso, porque se tiene que ser muy consciente de eso, ¿no? Y todos lo sabemos, que no sería un triunfo saber que no va a ser el próximo presidente, porque va a haber otro presidente que muy seguramente, o sea, en gran porcentaje de las posibilidades, dudaría yo, que no obedeciera a este mismo sistema, y en este mismo sistema nos vamos a encontrar, o sea, si nos esperanzamos solo a destituir a Enrique Peña Nieto como el próximo presidente, nos vamos a encontrar otra vez en un espejo de estas situaciones que hemos vivido, pero el próximo año. Y así tal vez
si desapareciera el movimiento habría otra situación, lleguen espejo los igualita. secretarios de Gobernación. Sí, hasta que ya estén muy viejos los jóvenes y ya estemos ahí en alguna institución, ¿no? Pero dentro de esto, entonces, también volviendo a algo muy interesante de todas estas asambleas nacionales y de las decisiones que se van tomando, obviamente como madurando al movimiento, porque también hubieron algunas decisiones y algunos manifiestos que pues sí, para cualquier analista político, yo supongo que parecieron un poco inmadurones, ¿no? Como movimiento, porque parecían muy de revolución de películas. Me interesa tocar un punto. Está bien, ustedes han descentralizado su toma de decisiones y sus demandas. El riesgo de la represión, que siempre está presente. Digamos que en el 1968 el Estado recurrió a la represión prácticamente desde el inicio del movimiento, desde que bazuqueó la puerta del colegio de San Ildefonso, la preparatoria donde se habían refugiado los estudiantes, y además sacó al ejército desde los primeros días a la calle a intimidar a los estudiantes. Bueno, ahora ya no lo van a sacar, ya está fuera. Ya está fuera, pero de alguna manera el costo represivo de ese tipo de represión el costo político sería muy alto. Sin embargo, siempre hay este recurso y lo vimos ya este domingo. No sé el análisis que ustedes han hecho. En Oaxaca y en León ya hubo estudiantes detenidos, miembros del movimiento Yo Soy 132. Y aunque lo sacan al día siguiente o 2 días después de la cárcel, esto tiende a ir minando, tiende a a desanimar o desalentar la participación de los estudiantes por el temor de llegar a caer en algún momento o ser macaneados o llevados a la cárcel, aunque sea por breves periodos. Pues precisamente otro de los elementos que me parece que no estaban presentes en 68 y que ahora sí, es la de las redes sociales, ¿no? Que ahora son este mecanismo de denuncia en tiempo real y a nivel internacional, que nos permite de alguna manera tener un poquito más de valentía o de certeza en cuanto a tener los mecanismos adecuados en tiempo real para denunciar este tipo de represión que se da, cosa que en el 68 no era muchísimo más difícil, porque pues la mayoría de los medios de comunicación, como ahora también, están a favor del poder. El control era mucho más férreo, te lo puedo asegurar en aquella época. Exactamente. Entonces ahorita pues en ese sentido ha sido como un poco más ligero, con las salvedades que sí se tienen que denunciar y se tienen que señalar siempre, como es el caso de Oaxaca, es el caso de León. En el caso de Oaxaca pues me parece que sí hay pues un intento un poquito más grave de minar por vía de infiltración al movimiento, pero me parece que como las banderas a nivel nacional fueron en un primer momento anti-Peña, que bueno, ahora lo traduciríamos como estar en contra de la corrupción, de la represión, de ¿qué todo mensaje esto? darían entonces ustedes a la gente que todavía es escéptica en creer en el 132? Sí, nos quedan muy pocos minutos, 2, 3. A ver, rápidamente, Alan. Yo creo que sí hay cosas que aclarar con toda la gente que todavía no esté o que no tenga mucho acceso a las redes sociales, ¿no? Porque de hecho hay varios documentos que hasta como Asamblea Estatal le estamos subiendo para que la gente esté enterada del día a día en medida de lo posible y no se queden con estos primeros momentos donde en Televisa a nivel nacional salimos, ¿no? Por así decir. Lo primero, no somos perredistas, ya nos hemos cansado de decirlo, no somos perredistas, somos apartidistas. Yo creo que ya ahorita los que somos nos tenemos que callar por tanta desvergüenza que han cometido ahí en mi partido, ¿no? Pero yo sigo siendo periodista. Sí, otra esto que decíamos que tal vez si hay gente escuchando por ahí, hacerles saber que la lucha, yo siento que parte así de 2 puntos, o sea, para generalizarla. Punto número 1, las cosas no están bien, o sea, como para reflexión propia. Sí. Las cosas en México no están bien, en México a nivel nacional, y a veces dices, hasta si cuando no sales a la poner tienda, peor, cuando ¿no? vas, ¿no? Y el punto número 2,
que muy claramente el sistema no las va a solucionar por completo, las va a callar, las va a parchar un poquito. El mensaje directo ya, porque... ok. Directo, a ver, dentro de este movimiento hay mucha gente que sabe hacer las cosas. ¿Qué cosas? Un montón de cosas, o sea, hay profesionistas de todas las ramas. Entonces, somos nosotros, el pueblo, los que vamos a corregir el punto 1. El punto 2, sabiendo que las cosas no están bien, va a ser que nosotros lo arreglemos. Ser independientes de este sistema va a ser lo que nos permita ser libres de alguna manera. Porque derrocar a alguien no lo va a solucionar, tenemos que solucionarlo desde abajo, nosotros, no alguien. Tenemos que despedir ya Sí. esta emisión. Muchas gracias a Alan Carrillo y Juan Cruz Al contrario, por su presencia gracias a y ustedes que por nos la hayan venido a invitación. hablar del movimiento Yo Soy 132.